Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, profe? Bien, bien. ¿Y vos, profe? Bien, gracias. Bueno, tengo bastante Engripada. no es alergia. Alergia. Y, Vamos a esperarle, profe, a los compañeros, ¿verdad? y estoy pasando unos videitos para ir entrando, digamos, en el tema. Bueno. No sé si tenés alguna consulta. Yo la verdad que no sé si no me pasa, no sé si voy a poder terminar la clase. De todas maneras, la intención es si no logro terminar la clase, poder igual luego terminar la grabación, subirla igual y compartir en la plataforma. Eh, eh, Básicamente la clase hoy tiene que ver con lo que refiere a, digamos, en la parte un poco más, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de profundizar un poco o ver un poquito las raíces de lo que es el entrenamiento funcional que refiere a el trabajo específico de los estabilizadores, por ejemplo. ¿Cómo es tu visión de lo que ustedes ya tuvieron sobre entrenamiento funcional, Mauricio? Que yo sepa, profe, nosotros entrenamiento funcional todavía no llegamos a tocar, profe. Porque, Creo que todavía no. ya, porque en la clase, Así como materia en sí. Pero capaz que sí ya llegamos así a hablar un poquitito, así en el otro día, tema de circuito, estaciones y cosas. ya, porque el otro día me dijeron que habían tenido con un profesor, entonces como que no era el Ah, primer, como práctica, sí, profe. Como práctica, sí, con el profe Dante Minetti, creo que se llama el profe. y cómo, En Tembetarén. Y fueron, teníamos que armar nuestro circuito en específico para el fútbol, ya sea de velocidad, fuerza y cosas así. Y estuvimos armando, pero cuando eso éramos un poquitito nuevito todavía, profe, y como que ahora recién se nos está sentando así la información que nos dio en aquel momento. Porque viste que nosotros éramos los únicos del primer curso, vamos a decirle, casi la mayoría eran de segundo ya, y nosotros ahí perdidos pensando en qué es lo que estaban diciendo todos. ya. ¿Pudiste ver la clase anterior, leer un poco de lo que Estuve leyendo, profe, estuve leyendo y el video lo que no pude ver porque yo la semana pasada no me conecté, luego en la primera clase no me pude conectar, pero estuve leyendo así a grandes rasgos. y qué tal? Y bien, profe, bien, 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 bien. ¿Qué es lo que Yo se, creo que, digamos, de lo que pudiste leer? y, a ver, profe, yo soy memoria a corto plazo, Gina. Continúa. Eh, lo que leí fue los inicios del entrenamiento funcional, que es a partir de la recuperación así de, o sea que nace desde la fisioterapia, puede ser, profe. Creo, si es que mal no me equivoco. Sí, continúa. Y hasta ahí lo que me acuerdo, profe. Y si relacionas un poquito eso que leíste con las clases que tomaste anteriormente, ¿cómo ves? ¿En qué sentido, profe? O sea, ¿Cómo no entiendo entender, digamos, a qué se refiere entrenamiento funcional con esa práctica que tuviste o que tuvieron todos en el grupo y un poquito la teoría que estuvimos trabajando en la clase anterior? que al final, en el entrenamiento funcional, también trabajamos todas las capacidades físicas, que es la fuerza, resistencia, flexibilidad, todo eso. O sea, tienen cosas en común, se le puede decir. Ya. ¿Y lo podrías aplicar en qué campo, en qué ámbito de la actividad física? Y se puede aplicar en el fútbol, em, también en personas que están iniciando también, profe, los sedentarios, con personas, o sea, personas que se están iniciando recién
en el ámbito deportivo, físico, que buscan así. Porque tiene profe famosa así, mi mamá, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi mamá. ¿Verdad? Mi mamá en sus 40 y tantos años ella nunca hizo actividad física. Y yo conozco también personas que a partir de esa edad recién empiezan a querer cambiar ¿cómo se le dice? Estilo de Su vida. estilo de vida, sí. Y yo creo que el entrenamiento funcional es una buena base para que una persona conozca de a poquito cómo es la vida fitness, como dicen la juventud. Ya. ¿Y cuál sería tu apreciación? ¿Cómo ves al entrenamiento funcional desde tu área de acción, trabajo, formación? ¿De qué te Yo serviría? la verdad que, yo la verdad que le veo al entrenamiento funcional. Yo la verdad que no domino así al 100% el entrenamiento funcional. Estoy aprendiendo recién. Pero como veo así es muy extenso. Muy extenso. Es un campo muy, muy, muy grande, la verdad. ¿De qué te serviría el entrenamiento? Porque decís que lo podés aplicar para iniciantes y personas, por ejemplo, que quieren cambiar su estilo de vida, que vienen de un estilo sedentario, por decirlo de una manera más concreta. ¿Cómo podría aplicarlo? Sí, ¿qué beneficios tendría y cómo lo utilizarías? Eh, los beneficios, para empezar, serían que uno, esa persona se va a sentir más flexible consigo misma y si es que ellos empiezan con un entrenamiento funcional y tienen una buena base, capaz que podrían iniciar también en musculación, en un gimnasio normal, trabajar con máquinas, con pesas, digo, no sé. Eso sería mi punto de vista. Ya. Y Porque, sí, porque dice que es famoso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora dejé de entrenar bastante tiempo, ¿verdad? Y uno se siente pesado, la verdad, cuando deja de entrenar. Se siente pesado, pesado. Y una de las grandes diferencias que uno ve es que cuando uno empieza una rutina de ejercicio o lo que sea, empieza a caminar, a hacer actividad física, se siente más ligero también consigo mismo. Yo creo que eso sería un beneficio también, aparte de las capacidades físicas que uno va ganando también en el transcurso en mi opinión. No sé si está bien, profe. sí. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la diferencia que notas entre este tipo de entrenamiento que se propone con las acciones o los ejercicios más funcionales y otro tipo de entrenamiento? ¿Notas alguna Que diferencia? y yo lo que noto más, profe, que en el entrenamiento funcional creo que es más dinámico. Te mueves mucho más, en cambio a la musculación, en trabajar con máquinas y cosas así, que es más dinámico, vamos a decirle. Estás más de aquí para allá, corriendo, haciendo desplazamiento, subiendo a rueda. Y eso que involucra al hacer un trabajo así más, digamos, un poco de complejidad, porque obviamente estás haciendo el ejercicio, la parte técnica en desplazamiento o con desplazamiento, ¿verdad? ¿Qué implicaría o por qué crees que eso se plantea de esa manera? ¿Y cómo sería la pregunta, profe? ¿Por qué crees que se plantea de esa manera, de forma dinámica? ¿Qué involucra, qué te lleva el trabajo de esa forma dinámica, por decirlo así? O la incorporación del dinamismo dentro de una técnica. No entiendo la pregunta, profe. Ya. Estás mencionando que notas que hay movimiento, que hay desplazamientos cuando se ejecutan, digamos, tal vez los circuitos o las acciones, actividades del entrenamiento funcional. Sí. Eso, ¿por qué crees que es de esa manera? ¿Por qué se plantea de esa manera? ¿Por qué se sugiere a las personas que trabajan de forma dinámica en comparación a otros métodos de entrenamiento?
Suena fácil la pregunta, profe, pero no sé la verdad. Si es que me da tiempo, profe, voy a investigar. Te iba a decir no sé No, ahora, pero no, la es semana que viene sí yo te iba a decir que sé. tu No, parecer, la verdad que al comparar con otro tipo de entrenamiento, ¿notas que hay desplazamientos, por ejemplo? ¿Y por qué crees que en este sistema o en este método se incorporan los desplazamientos? y no sé, profe, dependiendo de qué área estás trabajando, no sé, profe. Ya. Me pusiste difícil esa pregunta, profe. Pero No, te no, voy a entiendo. averiguar, profe. Lo que pasa es que en la clase anterior también habíamos señalado unos aspectos para, digamos, resaltar o tipo clasificar de una mejor manera o de una manera un poco más práctica eh, los ejercicios para determinar cuáles pudieran ser más funcionales que otros. Entonces, dentro de eso habíamos visto que tenemos las actividades o ejercicios, digamos, que son un poco, digamos, más simples, que generan la movilidad o potencian la movilidad en una sola dirección, por ejemplo, de una articulación, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un grupo muscular, pero eh, que se prioriza por perdón, el sonido de fondo, que se prioriza por el movimiento de una articulación. Entonces, digamos que esa sería la tendencia tradicionalista del trabajo en estos métodos o como un método de trabajo yo considero que es un poco más tradicional, entonces, bueno, me quedo con el tradicionalismo. Sin embargo, cuando se hace este tipo, o se promueve este tipo de entrenamiento funcional, se busca eh, ampliar el rango de acciones. Por ejemplo, no solo trabajar un movimiento dentro de un patrón articular, buscar incorporar, aparte de más cadenas, cadenas de movimientos un poco más ampliados, lo más que se pueda, por ejemplo, todo lo que refiere a miembros superiores, todo lo que refiere a miembros inferiores. Entonces, ¿por qué los ejercicios se ven así tal vez o llama la atención ese dinamismo, ese movimiento, ese desplazamiento? Tiene un poco más que ver con que al ejecutar esos movimientos se trabaja de manera más global y se potencia el trabajo más generalista de las cadenas, las cadenas en biomecánica son, por ejemplo, la cintura escapular, que sería todo lo que refiere a miembros superiores, la cintura pelviana sería ya lo que refiere a caderas, ¿verdad? Y como esto realmente al integrarse potencia un movimiento, digamos, que amplía el reclutamiento de fibras musculares. Entonces, eso utiliza también o prioriza lo que nosotros queremos trabajar hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con estos músculos estabilizadores, ¿sí? Obviamente tiene que ver con un entrenamiento propioceptivo, no necesariamente tiene que ser como un entrenamiento neto de la propiocepción, pero sí se puede destacar que al generar este desbalance, este movimiento de aquí para allá, o este desplazamiento, como mencionas, entonces esto potencia la utilización y eh, el destaque de lo que refiere a la musculatura y que tiene que ver con la estabilización. Entonces, al provocar eso, es como una acción más compleja que involucra toda la parte, que sea la cintura, por ejemplo, cintura escapular, cintura pélvica, eh, incorpora la utilización de más articulaciones para la complejidad del movimiento. Entonces se puede buscar para que sea más funcional la actividad, no, por ejemplo, elevar la cantidad de peso
por dar un ejemplo básico, sino ejecutar un movimiento que utilice más movilización articular, más reclutamiento muscular general. Y entonces eso es, digamos que es un punto que marca mucho la diferencia entre los ejercicios, digamos, menos funcionales y lo funcional. Que lo que sería menos funcional sería, por ejemplo, una flexión y extensión de bíceps, ¿sí? Obviamente vamos a ver que se trabaja agonista y antagonista, bíceps, tríceps, pero el movimiento articular era, como lo mencionábamos en la clase anterior, tal vez monopodal, ¿sí? O sea, monopodal, tiene que ver con la ejecución de un movimiento de flexión y extensión que utiliza una articulación. Sin embargo, cuando queremos que la actividad sea más funcional, entonces intentamos que se impliquen más movimientos articulares, más fibras musculares en el reclutamiento de los mismos. Y al buscar eso, nos damos cuenta que al hacer obviamente los desplazamientos, al buscar al trabajar, digamos, equilibrio, desequilibrio, estamos trabajando lo que es eh, la musculatura y los tensores, entre otros, ¿verdad? Que tiene que ver con los estabilizadores. Y eso es lo que se busca, digamos, dentro de todo esto, destacar un trabajo más ampliado, ¿sí? Que deje de ser, digamos, básico en flexión-extensión, y si se puede hacer, por ejemplo, flexión-extensión, desplazamiento, se integra a eso, entonces eso genera que la acción lleve a un trabajo más funcional. Digamos, a eso, digamos, básicamente se refiere este aspecto. No sé si te aclaré, Mauricio, o compliqué más. Si hay dudas, igual podemos seguir conversando. No, profe, ahora sí, ya está más claro todo. ¿Sí? De Gracias, una profe. flexión a una extensión, que sería, por ejemplo, solamente trabajar en camilla cuádriceps, es solamente en camilla bíceps femoral. Entonces uno busca, por ejemplo, algún tipo de salto, tal vez, no me recuerdo, con un pie adelante o un pie atrás. ¿Me ayudas? ¿Estocada puede ser, profe? Estocada dinámica, estocada con desplazamientos, estocada con una variación, por ejemplo, estocada con pierna derecha para iniciar, con un salto en el medio o una cuclilla profunda o una media cuclilla, y después cambio otra vez a la estocada con el lado izquierdo, puedo hacer un giro, puedo introducir un desplazamiento. Entonces eso lo que hace es trabajar de forma más general y obviamente global, más movimientos articulares, involucra a los estabilizadores, a los tensores, y entonces eso es lo que, digamos es el plus. Entonces lo que se dice en la bibliografía es que no está demostrado que el trabajo, como lo veníamos, digamos, trabajando en un método tradicional, que obviamente no es que vamos a decir que está mal, porque no hay tampoco evidencia que está mal, porque los resultados se obtienen, ¿verdad? Tanto con los métodos tradicionales, lo que se busca es potenciar ciertos métodos en función de algo, en función de los objetivos que buscamos. Entonces, al hablar de una acción funcional, que obviamente destacamos que venía de una escuela desde buscar la inclusión, desde buscar la rehabilitación de lesiones, tanto accidentales de la vida cotidiana y lesiones provocadas por los mismos deportes. Entonces, los médicos buscan y generan lo que es la prescripción del ejercicio físico, de la actividad física, para rehabilitar integrar nuevamente a esas personas a la vida cotidiana. Entonces, eso se vincula a otros contenidos que digamos, señalan, ¿verdad? Que no está comprobado que la eficiencia del trabajo, por ejemplo, de aislar los músculos, sea mejor que el de trabajo global de la musculatura o del cuerpo completo. No hay, digamos, ellos no encuentran un fundamento científico teórico que evidencie que uno sea mejor que el otro. Entonces de ahí viene el trabajo global, el trabajo conjunto, el tratar de hacer
acciones que movilicen casi toda la masa muscular en lo posible, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, una diferencia bien marcada. ¿Se entiende, Mauricio? Sí, profe, sí, claro que sí. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir hablando sobre esto. Bueno, como lo estábamos mencionando, ¿verdad? El entrenamiento funcional, eh, digamos, aplicado al deporte, tiene una descripción que más o menos refiere a lo que voy a continuar mencionando, ¿verdad? Como se describe como un continuo de ejercicios que enseña a los atletas o deportistas a manejar su peso corporal en todos los planos del movimiento, ¿sí? Entonces, el entrenador emplea el peso corporal como resistencia e intenta implementar posiciones que tengan sentido para el participante. Entonces, estos planos y ejes que ustedes lo han visto, lo pueden encontrar en la anatomía básica, ¿sí? El plano sagital, los ejes, ¿sí? Verticales, horizontales, y cómo se genera el movimiento dentro de estos planos y ejes. Entonces, al mayor abordaje de estos ejes y planos, la actividad, el ejercicio en sí se vuelve más funcional o propiamente funcional. Y un continuo se refiere a que es un, digamos, un ciclo que no solamente refiere flexión-extensión, hay flexión, extensión, desplazamiento, medio giro, giro completo, entre otros, ¿sí? Entonces, por eso se trabaja y se menciona que las acciones se dirigen a la mayor parte o se utiliza en la mayor parte de planos y ejes, ¿sí? Se hace un énfasis en que se trabaja con el peso corporal como la resistencia básica, lo que no descarta que uno pueda implementar pesos libres u otro tipo de material, pero básicamente la iniciación, por decirlo así, tiene que ver con el dominio del peso corporal. Por otro lado, ¿verdad? Hay otros escritores, autores, entrenadores que describen el entrenamiento funcional, como en este caso, en este libro, como ejercicios realizados en varios artefactos, tales como bolas de ejercicio, rodillos de goma y tablas de equilibrio, diseñados para crear un entorno más difícil con el propósito de involucrar más, valga la redundancia, pequeños y más profundos músculos estabilizadores, ¿sí? Entonces, aparte de mencionar a los músculos, obviamente estamos trabajando con ligamentos y tensores, fascias, ¿verdad? Que se involucran dentro del ajuste que se realiza cuando se ejecuta este tipo de movimientos dinámicos principalmente o en superficies de desequilibrio o que vayan buscando, digamos, esta tensión que se genera, que obviamente tienen su concepto bien descrito en lo que llamamos entrenamiento propioceptivo. Cuando se menciona acá el tema de artefactos, esto puede ir desde una máquina, ¿sí? Hasta la complejización o variabilidad que tengan estos pesos libres, ¿sí? A veces podemos hablar de mancuernas, a veces podemos hablar de pelotas, a veces podemos hablar de bandas, de cuerdas, todo lo que pudiéramos generar de manera, tal vez, en muchos casos artesanal y todo lo que se pueda adquirir en el mercado. Entonces, como esto yo lo implico y lo aplico a mi sesión, son acciones y elementos que van a generar variantes eh, para que las personas obviamente no, o los clientes también, como se les menciona en esta área, ¿verdad? Para que estos clientes no se aburran.
Gracias, Inés. En realidad no es resfrío, soy alérgica, entonces estoy bastante complicada, así que vuelvo a reiterar las disculpas. Eh, pero sí, acá estamos porque tenemos que estar, es un trabajo conjunto, pero si están ustedes, también voy a estar yo, por supuesto. Lo que sí les mencioné es que si no podía continuar, lamentablemente voy a tener que cortar, digamos, la clase y luego volver a grabarlo cuando me sienta un poco mejor. Y entonces igual, si no logramos hacer la segunda parte, que yo les voy a comunicar por el grupo de WhatsApp que tenemos, entonces igual yo apenas me sienta un poco mejor, yo voy a continuar la segunda parte y la voy a subir a la plataforma. Y nada, es eso, mil disculpas, pero bueno, estamos intentando continuar. Estos cambios de clima son fatales para mí. Eh, bueno, muchas gracias. En fin, continuamos. Entonces, si no se entiende algo, si tienen alguna duda, solo me levantan la mano y charlamos un poco sobre lo que sea necesario. Bueno, dentro de lo que refiere al entrenamiento funcional, esto también, por otro lado, y dentro de las diferencias, de las diferentes teorías de los diferentes entrenadores, según a veces más cuestiones teóricas y en otros casos más cuestiones prácticas. Por ejemplo, entrenadores de nivel olímpico con toda esa experiencia y eso va plasmado también de alguna manera en la bibliografía. Entonces, dentro de eso también encontramos a estos autores que refieren o que dicen que, ¿verdad? Ellos encuentran una definición como que el entrenamiento funcional eh, involucra mayormente a los, o sea, destacan, y eso es lo que, digamos, marca la diferencia entre este método y otros métodos, y de cómo se va a utilizar este método para el logro de objetivos, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de que queremos conseguir algo, obviamente tenemos que plasmarnos un objetivo básico o un objetivo general y trabajar en función de ese objetivo. Para lograr algo, yo necesito saber qué quiero lograr. Y entonces, a partir del qué quiero lograr, es donde yo voy a encaminar mis acciones lo más propicia y lo más directamente vinculante, por decirlo de una manera, con relación al objetivo, para poder lograr ese objetivo, llegar a ese objetivo y que sea efectivo y no sea una pérdida de tiempo, un gasto, una cuestión de inversión económica también que no valga la pena. Entonces vamos a destacar que en estas acciones los estabilizadores, ¿verdad?, son la clave para mejorar el desempeño y en general los resultados de este entrenamiento que se propone. Por lo tanto, el entrenamiento funcional puede ser descrito como entrenamiento intencionado, ¿sí? Sabemos qué queremos y entonces nos proponemos cómo lograrlo y qué acciones efectivas vamos a reclutar, a señalar, a prescribir para que se consiga el objetivo. Bueno, acá estaba mencionando un poquito este tema del entrenamiento sobre la superficie inestable, lo que habíamos mencionado también que tiene relación con el entrenamiento propioceptivo, ¿verdad? En este caso, este autor, por ejemplo, destaca, ¿verdad?, que el entrenamiento de superficie inestable no es sinónimo al entrenamiento funcional, ¿sí? Es como un complemento más bien, es como una parte más bien de lo que refiere a las acciones del entrenamiento funcional. ¿Sí? El entrenamiento de superficie inestable es un aspecto del proceso largo de pensamiento que constituye el entrenamiento funcional. ¿Sí? O sea, destaco otra vez, la superficie inestable, que puede ser un balón, que puede ser una camilla, que puede ser a veces caminar simplemente en punta, el buscar superficies que generen estabilidad, como por ejemplo una barra de equilibrio para caminar o ejecutar acciones de otro tipo, ya generan la dificultad suficiente para trabajar una de las partes que se involucra en el trabajo de las acciones que se propician en el entrenamiento funcional. Bueno, se destaca, ¿verdad?, que en el entrenamiento funcional no se trata tanto
los artilugios utilizados por los fisioterapeutas en rehabilitación. Se refiere estos artilugios a la parte material que utilizan en los terapeutas, en este caso en rehabilitación, para generar, por ejemplo, el fortalecimiento de ciertos ligamentos, tendones, inserciones más bien, para ser más claros, y músculos. Muchas veces también para regenerar células y áreas lesionadas. Entonces, estos materiales externos que ayudan a evitar o a mejorar, por ejemplo, una situación de inflamación, ¿verdad? Que se utiliza como analgesia, como desinflamante. Entonces, a esto se refiere cuando se menciona este tema de artilugio. Entonces, el entrenamiento no tiene que ver con los materiales de rehabilitación necesariamente. Más bien va por el conocimiento que los fisioterapeutas han adquirido acerca de por qué ocurren estas lesiones, ¿sí? Digamos que es como una compensación, ¿verdad? Del área al que nosotros hacemos, al que nosotros, o en el que nosotros nos especializamos, que es la actividad física. La prescripción del ejercicio tiene sus bases en la medicina, en la interacción de los médicos con los terapeutas o los fisioterapeutas en este caso. En algún momento ellos fueron también ortopedistas. Y bueno, en eso, dentro de la evolución se va viendo que, como digamos, por dar un ejemplo básico, nosotros dentro de la formación en ciencias del deporte, en educación física, en fisiología del ejercicio, en entrenamiento deportivo, no hacemos un hincapié, digamos, a nivel curricular con relación a los fundamentos básicos y profundos de cómo pueden ocurrir la lesión o las lesiones o cómo mayormente ocurren estas. Lo que no quiere decir que no estemos al tanto de ello. Sin embargo, lo que se hace un énfasis es que los fisioterapeutas o los que son del área más obviamente de rehabilitación, tienen una visión un poco más ampliada y mayor dominio sobre la temática. Entonces, nosotros utilizamos esos contenidos conceptuales, teóricos, esas prácticas, esa evidencia científica, y la trasladamos a nuestras acciones desde el punto de vista de prevención de lesión. Entonces, no es que nosotros como entrenadores vamos a utilizar los artefactos o los materiales que requieren a la rehabilitación de funciones tal vez musculares, localizadas o no, sino que vamos a utilizar el contenido informativo, ¿sí? De las bases en las que ellos se sientan para poder accionar de la manera que accionan. Y la vamos a trasladar en acciones o en el momento de prescribir ejercicio y actividad física para la salud de las personas que trabajan con nosotros. Bueno, en este momento se refiere a que el entrenamiento funcional cambia el enfoque de los ejercicios para incorporar a los músculos estabilizadores, porque esto es lo que los fisioterapeutas reportan como el origen de la lesión. ¿Sí? Entonces, luego de un análisis, digamos, un poco exhaustivo de cuál sería la razón por la cual vamos a hablar del origen terapéutico de estas acciones o de esta visión de trabajo, nos damos cuenta que ellos cuentan con herramientas, que en este caso son teóricas prácticamente, que nos van a respaldar cuando nosotros generamos esta prescripción de la actividad física o del ejercicio físico, sobre todo para la prevención o desde el punto de vista de la prevención de lesiones. El entrenamiento funcional es a la aplicación de la anatomía funcional, perdón, acá creo que alguna palabra está de más, pero bueno, lo que se quiere decir es que cómo yo aplico o cómo vamos a aplicar
La anatomía, cuando habla de anatomía funcional, ¿verdad? Estamos hablando otra vez, o hacemos énfasis reiteradas veces de lo que refiere a las acciones que se pueden generar dentro de los planos y ejes del cuerpo humano, cómo estos planos y ejes se vinculan a la resultante que se puede obtener con el entrenamiento, con el entrenamiento que propicia la actividad física o el ejercicio físico en forma tal vez a veces de circuito, en este caso en forma de acciones o movimientos globales o de ciclos, por decirlo de una manera, alargados y que involucran varias articulaciones, varios movimientos dentro de los planos y ejes de esas articulaciones. Por otro lado, es tomar lo que conocemos y usar esa información para seleccionar ejercicios, para reducir la incidencia de la lesión y mejorar el rendimiento. La inestabilidad es un posible avance, pero no el motor principal, ¿sí? Lo que se quiere hacer énfasis y se destaca en varias ocasiones es, digamos, desvincular que el entrenamiento funcional se dirige o se fundamenta en lo que nosotros llamamos entrenamiento propioceptivo, que tiene que ver mucho con la utilización de bases inestables, ¿sí? Porque lo único que quiere hacer el entrenamiento funcional es utilizar o señalar y hacer énfasis en el trabajo de los estabilizadores como eje fundamental. Aparte de eso, utilizar varias articulaciones, utilizar varios movimientos con relación a ejes y planos de esas articulaciones y el reclutamiento de mayor fibra muscular o de mayor masa muscular para la ejecución de todas las acciones que se plantean. Básicamente es eso. La reunión se nos va a cortar, entonces me gustaría mencionarles que tenemos dentro de la presentación de hoy, tenemos la tarea. La tarea es, o el trabajo de proceso, tiene que ver con la elaboración de, un segundo, un circuito de entrenamiento funcional en sala de fitness. Va a ser dirigido a personas, a mujeres y varones de 40 años, ¿sí? Entonces, elaborar un circuito de entrenamiento funcional que se puede desarrollar en una sala de fitness. Bueno, yo creo que vamos a continuar, ¿sí? En la segunda entrada. Así que nos vemos en 15 minutos. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias, A Inés. pesar de todo. Gracias, gracias.